Bueno, compañeros, entonces vamos con la falda básica. Entonces vamos a trabajar con plano unido. Cuando vamos a trabajar por plano unido, entonces trabajamos con la mitad del contorno de cadera de la talla 10. Entonces nos dice que el contorno de cadera de la talla 10 mide 96 centímetros. Esos 96 centímetros los vamos a dividir entre 2. 96 dividido 2, que nos da 48 centímetros. Por el metro que está por mitad, porque estos chiquiticos son cuartas, esto es mitad de escala. Entonces vamos a medir el contorno, lo que nos dio la mitad de contorno de cadera, que aquí les muestro, nos da 48 centímetros. En costura siempre se trabaja con la parte más ancha. En la falda, la parte más ancha de nosotros es la cadera. Entonces empezamos por la mitad de contorno de cadera, que mide 48 centímetros, y trazamos. Este largo es el largo total de la falda, que para la talla 10 nos dice que es 60 centímetros, para lo cual medimos desde la parte de arriba hasta abajo los 60 centímetros. Mira, aquí nos dan 60 y escuadramos un rectángulo. Listo. ¿Qué vamos a hacer seguido a eso? Seguido a eso, el manual nos dice que vamos a bajar la altura de la cadera. La altura de la cadera es esa parte como curvita que nosotros tenemos en la cadera. Pues ya cuando hicimos la toma de medida, medimos la altura de cadera. Para la altura de la cadera de la talla 10 nos dice que son 18 centímetros. Entonces vamos a medir desde la parte superior hacia abajo los 18 centímetros. Nos dan acá y lo hacemos lo mismo al otro lado. 18 centímetros. Y nos da acá. Y trazamos una línea. A esos 18 aquí lo llamaremos, les voy a escribir altura de cadera. Esta es nuestra altura de cadera, que es de 18 centímetros. ¿Qué más nos dice el manual? Nos dice que acá donde medimos esos 48 centímetros que nos dio la mitad del contorno de cadera, esos 48 los vamos a dividir también a la mitad. Entonces, y eso lo hacemos ya para separar la parte delantera de la posterior. Entonces, cogemos esos 48 y los dividimos entre 2 y nos da un total de 24 centímetros. Los medimos 24. Centímetros. Yo los trazo así para que la línea me quede aún más derecha. Un poco más derecha, y trazamos por la mitad. Ya tenemos, es decir, el plano separado. Este va a ser nuestra parte delantera de la falda y esta va a ser nuestra parte posterior.
Es decir, como dice el manual, centro frente y centro atrás. Listo. Seguido a eso, ¿qué más nos dice el manual? Nos dice que después de que midamos la mitad, vamos ahora sí a trabajar con la cuarta. Nos dice que cojamos en esta parte delantera y tomemos la cuarta del contorno de cintura más 3 centímetros para una pinza. Entonces nos dice que la cintura en la talla 10 tenemos 68 centímetros. Esos 68 los vamos a dividir entre 4 porque nos están pidiendo la cuarta y le vamos a sumar 3 centímetros y nos da un total de 20 centímetros. Los vamos a medir de aquí hacia acá. 20 centímetros. Ahí nos dan esos 20 centímetros. Y vamos a hacer lo mismo en el lado posterior, pero de esta línea de acá hacia acá. Entonces, medimos los 20 centímetros hacia acá. Listo. Ya tenemos los 20 centímetros con lo de la pinza. Seguido a eso, nos sigue diciendo el manual que en la parte superior donde tenemos la cadera, subamos 1 centímetro. Que en este caso sería acá. Y en este caso acá. De a 1 centímetro. Después nos dice que tracemos una línea curva de esta parte de la altura de cadera, línea curva hasta donde está hasta donde subimos el centímetro, arriba de los 20 centímetros que medimos. Para eso utilizamos el curvígrafo. Y lo hacemos de esta manera. Que la línea descanse en esta parte de acá, la curvita. Ahí está. 20 centímetros, arriba hay 1 centímetro, arriba hay otro centímetro. Después de eso nos continúa diciendo el manual que bajemos ese centímetro a venir a descansar a esta línea de acá para formar ya el ángulo de la cintura. Entonces, ¿qué hacemos? En una línea cogemos de acá de donde subimos el centímetro y formando un ángulo lo traemos hacia acá. Y lo mismo hacemos en el otro lado. Listo. Esta ya es nuestra cintura.
Listo. Después de eso, nos dice que dividamos la línea de la cintura en dos partes. Entonces nos dice que la línea de la cintura nos dio 20 centímetros. Dividirlo en dos partes nos da 10 centímetros. Entonces 10 centímetros acá. $10 centímetros acá. ¿Para qué es eso? Para escuadrar la pinza. Recuerden que le sumamos 3 centímetros a la cintura para obtener los 3 centímetros de la pinza. En la parte delantera nos dice que bajar el largo de la pinza y nos pide que bajemos 10 centímetros de pinza para la parte delantera. Entonces ahí donde tenemos los 10 centímetros, bajamos 10 centímetros. 10 centímetros. No, espérame. 10 centímetros para la parte delantera. Y en este caso la pinza son de 10 centímetros y nos pidieron, le sumamos 3 centímetros. Entonces la pinza debe medir de ancho 3 centímetros, para lo cual pues normalmente medimos para un lado 1.5 y hacia el otro lado 1.5. Entonces sería, con este metro yo lo que hago es, tengo de acá hacia acá 1 centímetro, para que me dé 1.5, le doy a esta partecita de acá 1.5, que sería 1,5 centímetros. Entonces 1,5 centímetros acá. Y unimos hacia donde medimos la mitad de la pinza. Subimos desde ese mismo punto, subimos y ya tenemos la pinza. Entonces medimos 1.5 acá y 1.5 acá para un total de 3 centímetros. Ya tenemos la cintura, ya tenemos la pinza, ya tenemos la altura de cadera. Vamos al lado posterior. A este lado posterior acá le subimos 1 centímetro, pero resulta que le vamos a bajar 1 centímetro a este lado. Siempre se trabaja con la parte más alta, la parte delantera. La parte trasera siempre tiende a ser un poquito más curva. Pues con el curvígrafo también podemos hacer esta parte, pero buscamos que siempre haya la parte más recta, nos quede hacia el lado donde bajamos el centímetro, que haga un poquito de curva. Y aquí ya podemos terminar con una línea recta, para que cuando vamos a cortar en la tela no se nos vayan a hacer como unos picos feos al cortar la tela. Entonces esa parte debe ir planita para que salga bonito. Listo. Bajamos ese centímetro.
y miramos que nos continúa diciendo el manual. Recuerdo que estamos trabajando según el manual. Y estamos trabajando plano unido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya también aquí ya medimos los 10 centímetros. Vamos a escuadrar también la pinza. Y la pinza en la parte de atrás siempre es más larga que la delantera. Entonces esta pinza en la parte delantera es de 10 centímetros, el largo. La pinza en la parte posterior o centro atrás es de 12 centímetros. Entonces ya marcamos esos 12 centímetros. Marcamos el largo y los mismos 3 centímetros. 1.5 a un lado, 1.5 al otro lado. 1.5, 1.5. Y los unimos. Bueno, aquí me quedó. Listo. Aquí ya tenemos la cintura, tenemos la altura de cadera. Esta es nuestra línea de cadera, el largo de falda. Miren, delantero, posterior. Entonces ya procedemos a marcar o a industrializar el patrón y ya tenemos básico, posterior, talla 10, falda, posterior, talla 10, cómo se va a cortar, si se va a cortar doble, si se va a cortar 2 por tela, 1 por tela. En este caso, pues normalmente en la parte posterior, como es la parte que va el cierre, se corta 2 veces. Entonces, por lo cual nosotros ponemos 2 por talla. Esto significa que se va a cortar esta pieza 2 veces. La parte delantera siempre se corta doble, entonces para eso utilizamos estos circulitos, que significa que la falda se corta doble, y le ponemos la misma referencia: falda básica, delantera, talla 10, 1 por tela, que significa que se corta doble. Y procedemos también a ponerle el hilo de la tela, cómo se va a cortar la tela. Por lo regular, este trazo del corte es una línea recta que casi ocupa el molde, y ponemos que se corta al hilo. Listo, compañeritos, aquí está la falda básica. Ahí ya que se procede a hacer el despiece de la prenda, que se cortaría por este lado. Ya al cortarlo por este lado, por la mitad de esta línea, ya tenemos
la parte delantera y la parte posterior.